A veces me gusta hablar en mute. Se me olvidó que el micrófono estaba silenciado. Ya casi comenzamos con el club de lectura. Unos momentos, gracias. Vamos a comenzar. El día de hoy no tengo mis notas electrónicas, entonces vamos a improvisar. Bienvenidos todos al club de lectura. Esta es nuestra décima transmisión en vivo. Muchas gracias a todos los que se han conectado, comentado y participado en el club de lectura. Eh, Espero que la comunidad siga creciendo y pues entre todos podamos seguir aprendiendo de los libros cada día más. Igual, las recomendaciones de siempre, puedes escuchar la transmisión mientras haces otras cosas y puedes ponerte unos audífonos, usar un altavoz o darle el botoncito aquí arriba para minimizarlo y sigas escuchando mientras ves Facebook. Por favor, comparte la transmisión para que todo el mundo se enriquezca con la lectura. Recuerda darle like y comentar el video con las palabras claves que te llamen la atención. Ahorita hacemos el repaso y para quienes nos ven en la repetición pueden poner hashtag repetición para sabernos que nos están viendo ahí. Y vamos a pasar otra vez al canal de Eleva tu Zen. Vamos a poner el video de el martes también. Suscríbanse al canal. Gracias a Eleva tu Zen por ayudarnos a hacer estos videos. Estamos escuchando Bajo el cielo estrellado, melodías para la fortaleza interior en la montaña. Entonces van muy de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí en el club de lectura. Ahí ajusté la cámara. Gracias. Vamos a ver. Entonces estábamos platicando de lo que eran las submodalidades la vez pasada. Y estas son 8 en general. Y estas pueden ser utilizadas para cambiar la percepción de las cosas que vivimos. Está el tamaño, la forma, el color, el sonido, la ubicación espacial, la intensidad, el movimiento y la textura. Con respecto al tamaño se refiere si las cosas son grandes o pequeñas. De la forma es si viéramos una persona, pues si vemos la silueta de la persona. O si fuera un balón, si tiene su forma redonda. O si las cosas son un poquito amórficas, como pudiera ser ver las estrellas o algo así. En el color se refiere a que si son colores brillantes o tenues, si están a color o blanco y negro. Con respecto al sonido, pues se refiere si es un volumen alto o bajo, si te está hablando alguien. De la ubicación espacial se refiere a que si las cosas están cerca o lejos de ti. O si tú eres el espectador o lo estás viendo a través de tus propios ojos. También está la parte de la intensidad. Es que si tú estás sintiendo alguna emoción, si esa emoción la sientes muy fuerte, vívidamente, o solo es como un recuerdo muy vago. La otra es el movimiento, si los objetos se están moviendo o si lo ves, más bien, puede ser si lo ves como una película o si solo el recuerdo es una memoria estática. Y la textura pues es que si puedes sentir y recordar el cómo se siente, ¿no? Como en el caso que decíamos la vez pasada de la arena, se podía sentir la arena en tus pies. Entonces esta vez, para dar otro ejemplo de submodalidades, vamos a dar el ejemplo de un cumpleaños. Hay que recordar que las submodalidades son los aspectos que nosotros les ponemos atención y lo que capta nuestro cerebro. Entonces, en nuestros recuerdos podemos utilizar las submodalidades para cambiar lo que algo representó para nosotros.
Es decir, si tuvimos una experiencia desagradable o algo que quisiéramos cambiarle el significado, a través de esto podemos hacerlo. Y lo que me da gusto del libro es que cada vez se está poniendo más práctico. Entonces, a ver si más adelante vienen más ejercicios para hacer con respecto a los temas que se vayan viendo. Entonces, si pusiéramos el ejemplo de un cumpleaños, yo voy a recordar mi cumpleaños cuando tenía 5 años, que fue uno de los muy alegres. Entonces, si empiezo con lo del tamaño, pues yo veo que estoy sentado en una mesa de tamaño irregular, veo la casa en donde estoy y las cosas las veo de tamaño regular, la mesa, la silla, hay un pastel. Con respecto a la forma, pues sí puedo recordar cómo eran. La mesa pues es rectangular, está conmigo las personas, está mi hermana, mi papá, mamá. Con respecto a los colores, pues sí me acuerdo porque yo tenía un disfraz de tortuga ninja, entonces tenía mi bandita roja, el traje verde y de esa forma puedo recordar los colores. Con respecto al sonido, pues es bien común que le canten uno las mañanitas, entonces sí me acuerdo. De la ubicación espacial, en este caso yo no lo estoy viendo a través de mis ojos, sino que lo veo como el espectador. Veo lo que está sucediendo como si fuera una película, que es el número 7, ¿no? El movimiento. Veo la película que estoy allí yo, pero desde otra perspectiva. Con respecto a la intensidad, pues sí, estaba muy emocionado, era mi cumpleaños y yo le estaba diciendo a mi mamá que quería hacer una tortuga ninja y pues me hizo ese regalo. Muy bonito, de cuando era niño. Y de la textura, ahí sí no puedo recordar mucho qué era lo que estaba pasando, ni siquiera del pastel o algo. Y pues sí, o sea, la idea es que podemos utilizar estos aspectos para cambiar alguna situación que nos haya sucedido. Por supuesto, este fue un ejemplo agradable. Por lo regular se utiliza en terapia para cambiar alguna vivencia que nos haya dolido o lastimado o algo difícil que hayamos atravesado. Y pues bueno, vamos a seguir con el libro. De la lectura, la vez pasada nos quedamos en que estaba hablando de la técnica del tris-tras, que en inglés es switch, porque en español suena un poquito raro, pero yo nada más me encargo de leer. Esta técnica consiste en poner, bueno, yo cuando lo usé hace 4 o 5 años fue para cambiar la procrastinación y dejar de ser procrastinador. Entonces yo lo que hacía era pones la imagen grande de lo que quieres hacer, no, más bien de lo que quieres cambiar, la pones así enfrente a ti y en un rinconcito pequeño abajo a la derecha pones lo que quieres ser realmente. Entonces yo me imaginaba, no sé, como procrastinando sentado en el sillón y ya al principio. Y lo que hacía después era poner una imagen mía así como yo me quería ver, que en eso consiste la técnica. ¿Cómo te quieres ver? Me veía con traje, bien vestido, bañadito y todo así formal. Y pues erguido con una posición de poder. Entonces cuando asocias esas imágenes, ¿se acuerdan de la que decía de la resortera? Entonces lo que haces es estiras una imagen y la otra la cambias, la que está pequeña, para que rompa la otra y haces el cambio, que es el switch para que haga el cambio y de esa forma dejar el comportamiento o hábito anterior y empezar a hacer el nuevo para que el cerebro lo vaya asociando. De eso es lo que estábamos hablando y pues ya aproveché y les di otro ejemplo. Y continuamos, dice: la única dificultad que experimenta en ello la mayoría de las personas es la creencia de que no puede cambiar con tanta rapidez. Esta sería, por tanto, la creencia que hay que atacar primero.
Ajá. El mismo proceso puede utilizarse para descubrir la diferencia mental entre lo que a usted le causa confusión y lo que le parece perfectamente claro y bien entendido. Cuando alguna cosa le produce a usted confusión, es posible que sea así debido a una representación interna diminuta, desenfocada o lejana, mientras que las cosas bien captadas aparecen con proximidad, claridad y enfoque nítido. Observe cómo cambian sus sensaciones cuando modifica usted sus representaciones para que coincidan exactamente con las cosas que entiende bien. Por cierto, por ahí está mi mamá viendo y estaba diciendo lo de mi cumpleaños. Hola mamá, gracias por mi regalo cuando tenía 5 años de que me disfrazaste de tortuga ninja. Te quiero. Deja un comentario si viste. Y luego dice, por supuesto, al aproximar las cosas o darle más brillo, no intensifica la experiencia para todas personas. Incluso puede suceder exactamente al revés. A ciertas personas le parece que una representación gana en intensidad cuando se hace más oscura o desenfocada. Todo estriba en averiguar cuáles son las submodalidades claves para usted o la persona a quien usted desea ayudar a cambiar. Luego hay que aplicarse a la utilización de estas herramientas con la perseverancia necesaria. Lo que hacemos en realidad cuando operamos con las submodalidades es volver a etiquetar el sistema de estímulos que dicen al cerebro cómo ha de captar una experiencia. El cerebro humano responderá a cualquier clase de señales, las submodalidades que uno le suministre. Un determinado tipo de señales puede comunicarle al cerebro la sensación de dolor. Si se cambian las submodalidades comunicadas, el dolor puede cesar en cuestión de instantes. Recuerdo en una ocasión, mientras yo dirigía un curso profesional de neurolingüística en Phoenix, Arizona, empecé a observar que un gran número de los asistentes daban muestras de una gran tensión en la musculatura facial, lo cual les confería una expresión, a lo que me pareció entender, dolorosa. Pasé revista mentalmente a lo que les explicaba, a lo que les iba explicando, y no hallé nada que pudiese haber desencadenado tan reacción en estos individuos. Así que finalmente le pregunté a uno de ellos cómo se encuentran en este momento, y él respondió: me duele la cabeza. Tan pronto como se hubo manifestado el primero, otros muchos dijeron padecer el mismo síntoma, hasta que se evidenció que más del 60% de los presentes tenía cefalalgia. Explicaron que los potentes focos instalados en el local para filmar un video del cursillo les irritaban los ojos. Además, la habitación no tenía ventanas al exterior y 3 horas antes se había estropeado la ventilación, por lo que el ambiente estaba muy cargado. Todos esos factores habían creado una disposición fisiológica en aquellas personas. ¿Qué podía hacer yo en tal situación? ¿Mandarles a que se tomen una aspirina? Hola Yuli, gracias por ver y comentar el video con una tortuguita. Estuvieron desde el principio. Ya vi tu comentario, mamá, gracias. Saludos. Sí, entonces dice que a estas personas se les empezaba a doler la cabeza y también, pues, ¿qué iba a hacer, no? Entonces, en vez de mandarlos a que se tomaran una aspirina, dice, desde luego que no, el cerebro emite señales de dolor solo cuando recibe estímulos que se representan de tal manera que le dicen que debe de sentir dolor. En consecuencia, le pedí a mis oyentes que describiesen las submodalidades de ese dolor. Para unos se trataba de una sensación de pesadez pulsante, no así para otros. Entonces hice que cambiaran sus submodalidades dolorosas. En primer lugar, disasociándose ellos mismos del dolor y considerándolo como algo exterior, que esta puede ser la sexta submodalidad que vimos en el ejemplo. O sea, si tú eres la persona que lo ves de primera vista o si lo ves como un espectador, como ustedes ahorita que me están viendo de lejos. Bueno, luego hice que tomaran distancia respecto de la sensación, pidiéndoles que visualizaran la forma y el tamaño del dolor y lo situaran a unos 3 metros delante de cada uno, tras lo cual hice que alterasen sucesivamente su representación
aumentando y disminuyendo su tamaño. Primero debía de hincharse hasta el punto de romper el techo y luego encogerse hasta volver a su tamaño inicial. Por último, empujaron el dolor en dirección al sol y observaron cómo se fundía y disolvía en el rayo de luz que da la vida a las plantas. Al preguntarles luego cómo se sentían y pese a no haber transcurrido más de 5 minutos, el dolor de cabeza había cesado en más del 95% de los afectados. Había cambiado su representación interna, las señales transmitidas para decirle al cerebro lo que debía hacer, de manera que éste, al recibir otras señales distintas, produjo también una sensación distinta, una reacción distinta. El 5% restante invirtió otros 5 minutos en ejecutar más cambios específicos. Incluso un enfermo crónico de jaqueca que estaba entre los pacientes se sintió perfectamente después de este ejercicio. Cuando cuento este caso real, a algunos les cuesta creer que un dolor pueda eliminarse con tanta rapidez y facilidad, pero en realidad no es lo mismo que usted solo ha hecho inconscientemente más de una ocasión. No recuerda las oportunidades en que, encontrándose mal, se distrajo haciendo alguna cosa o gracias a un suceso que atrajo su atención y que cuando quiso acordarse de su dolor ya no estaba. Es porque usted cambió lo que pensaba o lo que representaba en su cerebro. El dolor simplemente desaparece y no vuelve hasta que usted se lo representa de nuevo a sí mismo. Con un poco de dirección consciente de sus representaciones internas, usted puede liberarse de sus dolores de cabeza cuando quiera. Más aún, tan pronto como uno conoce qué señales producen determinados resultados en el cerebro, puede llegar a sentirse como cualquiera prácticamente en cualquier situación. Una advertencia final. Dice, es muy variado el conjunto de los filtros de la experiencia humana que pueden determinar o afectar a la capacidad de preservar las representaciones internas nuevas e incluso puede llevar a cabo los cambios iniciales, incluso para llevar a cabo los cambios iniciales. Estos filtros guardan relación con lo que valoramos más y los beneficios inconscientes que quizás obtenemos de nuestro comportamiento actual. La cuestión de los valores y de su importancia la estudiaremos en un capítulo aparte hasta el capítulo 16, ahorita vamos en el 10. Al tratar de los procedimientos de reencuadre, hablaremos de los beneficios inconscientes secundarios. Si el dolor le envía a usted un mensaje importante sobre algo que debe cambiar en su organismo, entonces hay que atender esa necesidad, pues de lo contrario el dolor volverá, dado que su función consiste en llamar la atención sobre algo importante. Con lo que ha aprendido el lector hasta aquí, basta para poder tremendamente mejorar su vida propia, así como la de quienes lo rodean. Consideremos ahora este otro aspecto de nuestro modo de estructurar las experiencias. Es un ingrediente esencial que nos permite modelar con eficacia cualquier prototipo. Examinemos, pues, no vamos en el capítulo 10, ya vamos en el 6 y vamos hacia el 7, dice capítulo 7, la sintaxis del éxito. Y viene una frase de los Corintios 14:40, que todo se haga con orden y decoro. A lo largo de este libro hemos hablado de descubrir cómo hacen las cosas la gente. Decíamos que los individuos producen resultados sobresalientes, más bien los individuos que producen resultados sobresalientes son aquellos que producen resultados sobresalientes, realizan constantemente un conjunto de acciones específicas tanto mentales como físicas, internas con las que intervienen en su cerebro y externas con las que intervienen en su mundo, y que si producimos las mismas acciones crearemos los mismos resultados o parecidos. No obstante, hay otro factor que influye en estos resultados, la sintaxis de acción. La sintaxis, y lo pone entre comillas, es decir, el modo en que ordenamos las acciones, puede significar una diferencia en cuanto a la clase de resultados que obtengamos. ¿Cuál es la diferencia entre un perro mordió a Jim y Jim mordió al perro? ¿Cuál es la diferencia entre no es el autor y no es el autor? Una diferencia muy importante, sobre todo cuando uno es Jim o el autor, claro que sí.
Las palabras no son exactamente las mismas, más bien las palabras son exactamente las mismas, la diferencia está en la sintaxis. Es la manera en cómo estas palabras están dispuestas. El significado de la experiencia viene determinado por el orden de las señales suministradas al cerebro. Intervienen los mismos estímulos, las mismas palabras, pero el significado es diferente. Importa mucho entender esto si queremos modelar con eficacia los resultados de los demás, más bien de los triunfadores, dice. El orden. Hola papá, gracias por conectarte. Ya vi tu comentario. Y sí, o sea que todo está en la mente. Tienes razón, mamá. Buen comentario. El orden en que se representan las cosas hace que el cerebro las registre de una manera determinada. Es como las instrucciones de un programa de computadora. Si se programan las instrucciones en el orden correcto, el ordenador hará pleno uso de su capacidad y producirá el resultado deseado. Si se programan las instrucciones correctas pero en orden diferente, el resultado no será el que deseábamos. Hay una frase muy famosa en las computadoras que dice: cuando le metes basura en la computadora, sale basura, porque en realidad lo único que hace es procesa, y igual la mente lo único que hace es procesar los estímulos, las ideas y los pensamientos que le damos. Y dice: emplearemos la palabra estrategia para describir todos esos factores, los tipos de representaciones internas, las submodalidades necesarias y la sintaxis requerida que contribuyen a la creación de un resultado determinado. Todo lo que producimos en la vida se ajusta a una estrategia. Los sentimientos de amor, la atracción, la motivación, todo. Si descubrimos cuál es nuestra estrategia para el amor, por ejemplo, podemos desencadenar tal estado a voluntad. Si descubrimos qué acciones realizamos para tomar una decisión y en qué orden, entonces, aunque seamos unos indecisos, llegaremos a ser capaces de decidir en cuestión de instantes. Sabemos qué teclas tocar o qué botones pulsar y cómo producir los resultados que deseamos de nuestra biocomputadora interna. Una bonita metáfora de los ingredientes y aplicación de las estrategias es la del pastelero. Suponiendo que uno hace la mejor tarta de chocolate del mundo, ¿será usted capaz de producir los resultados de la misma calidad? Desde luego que sí, siempre que dispusiera de la receta que usa esa persona. Una receta no es más que una estrategia, un plan específico que dice qué recursos deben de emplearse para obtener un resultado determinado. Si aceptamos que todos poseemos sistemas neurológicos iguales, ello implica la creencia de que si todos disponemos en potencia de los mismos recursos, es la estrategia, o sea, la manera de utilizar estos recursos, lo que determina los resultados que producimos. Así ocurre también en el mundo de los negocios. Una empresa quizás posea más recursos, pero la compañía cuyas estrategias le aseguran la mejor utilización de ellos es por lo general la que domina el mercado. Así pues, ¿qué se necesita para producir un pastel de la misma calidad que la del pastelero experto? Hay que tener la receta, hay que seguirla con exactitud. Y si usted sigue la receta al pie de la letra, producirá los mismos resultados. Aunque jamás hubiese hecho antes una tarta similar. Puede que al pastelero le haya costado años de intentos y fracasos de elaboración de su receta perfecta. Usted puede ahorrarse años de trabajo aprovechando la receta, es decir, modelando lo que él hace. Hay estrategias para el éxito en los negocios, para crear y mantener una salud exuberante, para sentirse feliz y querido durante toda la vida. Si conocemos a esas personas que ya poseen el éxito financiero o la plenitud en sus relaciones, lo que nos hace falta es descubrir qué estrategia utilizan y aplicarla para producir resultados similares, ahorrándonos tremendas cantidades de tiempo y esfuerzos. Tal es el poder del modelado. No es necesario esforzarse durante años para conseguirlo. Lo que dice Tony Robbins en sus seminarios, dice: yo lo que hago es comprimir décadas en días. Entonces, esa es la forma en que lo ha hecho, ¿no? Averiguar qué personas son las que tienen más éxito en cierta cosa particular, ver qué hacen, cómo lo hacen, cómo funciona su
tus ideas, sus creencias y qué sintaxis usan para hacerlo, y él lo replica. Entonces también se ahorra años para poderlo conseguir el mismo resultado, lo que es comprimir décadas a días, ¿no? Que es de lo que está hablando aquí. Dice, ¿por qué sirve una receta para hacernos capaces de realizar una acción eficaz? En primer lugar, la receta nos dice qué ingredientes se necesitan para lograr el resultado. En la pastelería de la experiencia humana, los ingredientes son nuestros sentidos. Todo resultado humano se construye o se crea mediante un uso determinado de los sistemas visual, auditivo, kinestésico, gustativo y olfatorio. ¿Qué otra cosa de la receta nos permite producir exactamente el mismo resultado que obtenido por el creador de la receta? Pues que nos dice las cantidades que necesitamos. Al reproducir la experiencia humana, por consiguiente, no basta tener con los ingredientes, hay que saber además la proporción exacta de cada uno. Para nuestra estrategia, podemos imaginar que las cantidades son las submodalidades. Ellas nos dicen concretamente cuánto se necesita. Por ejemplo, cuánta información visual, el grado de brillo o de oscuridad, la proximidad o la lejanía de la experiencia, el ritmo, la textura, etc. ¿Podemos decir que basta con eso? Sabiendo cuáles son los ingredientes y en qué proporciones deben emplearse, ¿podremos hacer un pastel de la misma calidad? No, salvo si conocemos también la sintaxis o el orden de esa producción, o sea, qué hacer, cuándo hacerlo y en qué orden. ¿Qué ocurrirá si para hacer el pastel añadimos primero lo que el pastelero deja al final? Ok, sí. ¿No saldrá un pastel apetecible? Lo dudo. Ahora bien, si se utilizan los mismos ingredientes en las mismas proporciones y en el mismo orden, indudablemente los resultados serán similares. Todos tenemos una estrategia para todo, para la motivación, para las compras, para el amor, para nuestras atracciones y rechazos. Ciertas secuencias de estímulos específicos conducirán siempre a un resultado concreto. Las estrategias son como una combinación de la caja fuerte que guarda los recursos de nuestro cerebro. Aunque sepamos los números y conocemos el orden correcto, no conseguiremos abrirla. En cambio, conociendo los números y el orden, la cerradura se abrirá todas las veces que queramos. En consecuencia, usted necesita descubrir la combinación de su caja fuerte y también las que abren las cajas fuertes de otras personas. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de la sintaxis? Nuestros sentidos, en primer lugar. La información sensorial recibida se procesa a dos niveles, el interno y el externo. La sintaxis es la manera de juntar los ladrillos de la experiencia externa y también lo que nos representamos internamente. Es así como tenemos dos tipos de experiencias visuales. El primero es el que lo vemos en el mundo exterior. Mientras usted lee este libro y ve las letras negras sobre el fondo blanco, la experiencia visual es externa. El segundo es el visual interno. Recordemos, como en el capítulo anterior, jugábamos mentalmente con las modalidades y submodalidades visuales. No nos era necesario hallarnos físicamente en la playa, o en las nubes, o en las escenas felices o desgraciadas que nos representábamos mentalmente. Ocurría que las experimentábamos en un modo visual interno. Lo mismo vale para las demás modalidades. Escuchamos el silbato de un tren que pasa cerca de nuestra casa, es una experiencia auditiva externa. O escuchamos una voz en nuestra mente, esa es una auditiva interna. Si lo importante de esa experiencia era el tono de voz, diremos que es auditiva tonal. Si lo importante eran las palabras, o sea, el significado de lo que nos estaban diciendo, transmitidas por la voz, es auditiva digital. ¿Usted nota la textura de los brazos del sillón en que apoya sus codos? Experiencia kinestésica externa. ¿Usted nota dentro de sí una sensación de bienestar o de malestar? Esa es kinestésica, pero interna. Al objeto de elaborar una receta, hemos de idear un sistema que nos describa lo que se debe hacer y cómo.
Utilicemos pues una notación para describir las estrategias. Vamos a representar los procesos sensoriales mediante abreviaturas. Así, B significa visual, A auditiva, C kinestésica, I interna, E externa, T tonal y D digital. Cuando veamos una cosa del mundo exterior es una experiencia visual externa que representaremos por B, o sea, VE. Es una sensación propioceptiva, sería sí, considerando hasta ahora la estrategia de que se movía viendo una cosa B, tras lo cual se dice algo a sí mismo I, para producir una sensación motivadora CI. Tendremos dicha estrategia que representará por medio de la sigla BIC. Usted podrá pasarse el día entero hablando con esa persona para persuadirla de que haga una cosa y muy probablemente no conseguirá su propósito. En cambio, hágale ver un resultado y menciónele lo que esta persona se diría a sí misma al verlo y casi automáticamente la pondría en la disposición deseada. En el próximo capítulo le enseñaré al lector cómo se descubren las estrategias que utilizan los individuos en situaciones concretas, pero de momento quiero demostrar cómo funcionan dichas estrategias y por qué son tan importantes. Usamos las estrategias para todo, como rutinas de representación que producen invariablemente unos resultados determinados. Pocos saben cómo usar esas estrategias de un modo consciente, por lo que entran y salen de diversos estados en función de los estímulos que van recibiendo. Así pues, solo necesitamos meditar de antemano de nuestra estrategia para producir inmediatamente el resultado que deseamos para nosotros. Y hemos de aprender a reconocer las estrategias de los demás para saber con exactitud qué es lo que les hace reaccionar. ¿Tiene usted, por ejemplo, una manera de organizar de manera coherente sus experiencias externas y externas cuando va a hacer una compra? Sin duda alguna. Quizá usted mismo no sepa cuál es, pero la misma sintaxis de experiencias que le atrae hacia un determinado modelo de coche le induce tal vez a desear a comprar una determinada casa. Existen ciertos estímulos que, suministrándolos en el orden correcto, le ponen a usted inmediatamente en un estado receptivo a la compra. Todos nosotros tenemos secuencias que seguimos coherentemente para producir estados determinados y actividades determinadas. Cuando se representa una información con arreglo a la sintaxis típica de otra persona, empleamos una forma de relación de las más poderosas. Mejor dicho, si se hace con eficacia, la comunicación será casi irresistible porque activa automáticamente ciertas reacciones. ¿Qué otras estrategias existen? Hay estrategias para la persuasión. Se puede organizar el material que se quiere explicar a alguien de manera que convenza casi irresistiblemente. Por supuesto, para la motivación, la seducción, el aprendizaje, el entrenamiento deportivo, la venta, puede estar seguro de que existe, y a la depresión o el éxtasis. Hay maneras específicas de representarse nuestra experiencia del mundo en determinadas secuencias capaces de crear estas emociones, denlo por descontado. Hay estrategias para la eficiencia en la gestión, lo mismo que para la creatividad. Ciertas cosas le activan a uno y entonces entramos en cualquiera de esos estados. Para acceder a ellos inmediatamente basta saber cuál es la estrategia que conduce hasta allí. Y necesita usted averiguar qué estrategias emplean los demás a fin de poder corresponder a lo que ellos desean. Por lo tanto, lo que necesitamos es descubrir esa secuencia en concreta, esa sintaxis concreta que producirá un cierto desenlace, un cierto estado. Si usted sabe cómo y está dispuesto a realizar la acción necesaria para dar forma al mundo que le rodea de acuerdo con sus deseos, ya que aparte de las necesidades físicas de la vida, como el comer o tomar agua o beber, casi todo lo demás que uno
concebiblemente pueda desear es un estado, o sea, el hecho de cómo te sientes. Y para obtenerlo basta en conocer la sintaxis, la estrategia correcta que te conduce a él. Uno de mis experimentos más afortunados de modelado fue el que llevé a cabo en el ejército de Estados Unidos. Fui presentado a un general con quien empecé a comunicarme acerca de las técnicas de rendimiento óptimo como la programación neurolingüística. Le dije que podía hacerme cargo de cualquiera de sus programas de instrucción, reducirlo a la mitad en cuestión de tiempo y a la vez mejorar los resultados alcanzados por el personal en ese tiempo más reducido. Un poco presuntuoso, ¿no creen? Al general, aunque no le convenció, le llamó la atención, de manera que me contrató para que le enseñara las técnicas de programación neurolingüística, y después de darle un cursillo que dio buenos resultados, el ejército me firmó un contrato para modelar los programas de instrucción al tiempo que se enseñaban los sistemas de modelado eficaz a un grupo de comandos o, ¿cómo se dice?, almirantes o capitanes. Se me pagaría solo si cumplía los resultados garantizados por mí. El primer proyecto que se debía abordar era de un cursillo de 4 días para enseñar a las clases de tropa cómo disparar con eficacia y precisión la pistola de 45. Según las estadísticas, solo un 70% de los soldados que se apuntaban a ese cursillo alcanzaban luego una puntuación suficiente para pasarlo. Y se le había dicho al general que aquello era lo mejor que se podía conseguir, o sea, solo 70%. Llegando a ese punto, empecé a preguntarse si no me habría metido en un lío demasiado grande para mí, y yo no había disparado con una pistola en toda mi vida. Ni siquiera me agradaba la idea de tener que empuñar una. En principio estaba asociado para aquel proyecto con John Grinder, que sí tenía experiencia de tiro, por lo que habíamos previsto que él se encargaría de esa parte. Pero ocurrió que, por diferentes imprevistos y otros compromisos, yo no estaba disponible. Es fácil imaginar cuál sería mi estado. O sea, para colmo, por aquellos días se rumoreó que algunos de los instructores se habían propuesto sabotear mi trabajo, ante lo que consideraban unos honorarios desproporcionadamente altos que yo iba a cobrar. Pensaban darme una lección. Sin ninguna experiencia de tiro, tras perder el principal triunfo de mi baraja, o sea que John Grinder no estuviera, y sabiendo que había gente dispuesta a hacerme fracasar, ¿qué podía yo hacer? Lo primero que hice fue tomar esa imagen enorme del fracaso que yo había creado en mi mente y reducirla literalmente a sus justas proporciones, o sea, casi nada. Luego me puse a establecer un nuevo conjunto de representaciones acerca de lo que podía hacerse. Cambié mi sistema de creencias, que al principio decía: si los mejores del ejército no consiguen lo que se me pide, obviamente yo tampoco puedo conseguirlo, para que dijera: los instructores de tiro son los mejores en lo suyo, pero saben muy poco o nada acerca del efecto de las representaciones internas sobre el rendimiento, ni acerca de cómo modelar las estrategias de los mejores tiradores. Tras ponerme así en un estado de completo dominio de mis recursos, le notifiqué al general que necesitaba tratar a sus mejores tiradores con objeto de averiguar concretamente cómo lo hacían, es decir, en cuanto a las acciones mentales y también físicas, para producir un resultado consistente en unas puntuaciones máximas. Una vez que descubierta la diferencia en que estribaba, o sea, la diferencia que marca la diferencia, estuve en condiciones de enseñar a los soldados en menos tiempo y de alcanzar los resultados exigidos. En colaboración con el equipo de tiradores a modelar, descubrí las creencias clave que comparten algunos de los mejores tiradores del mundo y las contrasté con las creencias de los soldados que no disparaban con eficacia. Seguidamente descubrí la sintaxis mental común y las estrategias de los mejores tiradores, y la reproduje de manera que me fuese posible transmitírselas a un novato. Dicha sintaxis era el resultado de miles o quizás cientos de miles de disparos seguidos
de microscópicos ajustes o reajustes de las técnicas de tiro. Luego modelé componentes claves de su fisiología. Tras haber descubierto cuál era la estrategia óptima para producir ese resultado, que se llama un buen ejercicio de tiro, diseñé un curso de día y medio para los tiradores novatos. El resultado: tras un ensayo de menos de 2 días, el 100% superó la puntuación mínima y la proporción de los que llegaron a la calificación más elevada, que es el tirador experto, triplicó la conseguida en los cursos normales de 4 días, o sea, produjo los resultados en un día y medio, a diferencia de que antes se hacían en 4 años. Al enseñar a aquellos novatos cómo envían a su cerebro las mismas señales que envían los expertos, los convertía en tiradores de primera, invirtiendo para ello menos de la mitad de tiempo. Luego tomé a los hombres que me habían servido de modelo, los mejores tiradores del país, y les hablé de cómo mejorar sus estrategias, con el resultado de que 1 hora más tarde uno de ellos hizo su mejor puntuación desde que había tenido en 6 meses, otro superó su propio récord en competición y el entrenador devolvió así el favor recibido. En su comunicado al general, el coronel instructor dijo que había sido el primer progreso auténtico realizado en la institución de tiro con pistola desde la Primera Guerra Mundial. Lo que interesa destacar aquí es que incluso aunque tenga usted poca información al inicio, e incluso que las circunstancias, por más adversas que parezcan, si dispone de un modelo de excelencia en cuanto a la producción de un resultado, puede descubrir concretamente lo que hace el modelo y copiarlo, logrando así resultados similares en un lapso de tiempo mucho más breve de lo que antes hubiera creído posible. Veamos una estrategia más sencilla y que utilizan muchos de los atletas para modelar los mejores de su disciplina. Si usted quisiera modelar a un campeón del esquí, seguramente va a empezar por observar su técnica. Lo ve. Mientras lo ve, quizás imite los movimientos con su propio cuerpo, hasta sentir que los ha apropiado. Si alguna vez usted ha observado con mucha atención a un esquiador, incluso es posible que lo haya hecho involuntariamente. Cuando el esquiador a quien usted observa se dispone a atacar una puerta, usted esboza los movimientos como si fuese usted mismo quien estuviera esquiando. Luego querría formarse una imagen interna de un descenso experto. Habríamos pasado de una experiencia visual externa a otra kinestésica externa y luego a una kinestésica interna. A continuación, formaría usted otra imagen visual interna, pero esta vez desasociada, es decir, se vería a sí mismo como un esquiador. Sería como ver una película de sí mismo mientras modela al campeón con la mayor precisión posible. Después de eso, pasaría a fundirse con esta imagen, es decir, convertirla en asociada, para experimentar lo que se sentiría al efectuar aquella misma acción exactamente como lo haría aquel experto. Y lo repetiría tantas veces como fuese necesario hasta sentirse cómodo haciéndolo. De esta manera se habría proporcionado a sí mismo la estrategia neurológica concreta que le pondría en condiciones de actuar y rendir en el nivel óptimo, tras lo cual pasaría a ensayarlo en el mundo real. Podría esquematizarse la sintaxis de esta estrategia como B, sí, sí, C. Pero eso no es más que una de las 100 maneras que se puede modelar a otra persona. Recuerde que hay muchos caminos para producir los resultados, sin que pueda decir que sean buenos o malos, sino únicamente eficaces o ineficaces en función de si se obtiene lo deseado o no. Como es evidente, los resultados producidos serían tanto más exactos cuanto más completa y exacta sea la información acerca de lo que hace el otro para obtener sus resultados. En las condiciones ideales para modelar a alguien, uno tendría que modelar también sus experiencias internas,
su sistema de creencias y su sintaxis elemental. Sin embargo, basta observar a una persona para modelar buena parte de su fisiología, y la fisiología es otro factor del que hablaremos en el capítulo 9, que crea el estado en el que nos encontramos y de allí las clases de resultados que producimos. Uno de los sectores básicos en donde el entendimiento concreto de las estrategias y de la sintaxis puede suponer una diferencia importante es en el de la enseñanza y el aprendizaje. ¿A qué se debe que algunos niños sean incapaces de aprender? Estoy convencido que hay dos razones principales para ello. En primer lugar, porque a menudo desconocemos cuál es la estrategia más eficaz para enseñarle a alguien un resultado determinado, y en segundo lugar, porque los maestros rara vez tienen una idea precisa de las diferencias que hay entre los niños a la hora de aprender. Recuerde que todos tenemos estrategias diferentes. Si no se conoce la estrategia de aprendizaje de un individuo, va a ser muy difícil tratar de enseñarle algo. Algunos alumnos, por ejemplo, tienen grandes dificultades con la ortografía. ¿Significará eso que son menos inteligentes que los que escriben sin falta de ortografías? Por supuesto que no. Llegar a dominar la ortografía quizás tenga mucho que ver con la sintaxis mental, es decir, con nuestro modo de organizar, registrar y recuperar la información en un contexto dado. El que uno sea capaz de producir resultados coherentes o no, sencillamente es cuestión de su sintaxis mental actual, que favorezca o no la ejecución de la tarea que le exige al cerebro. Todo lo que uno ha visto, oído o sentido queda registrado en el cerebro, como han demostrado numerosas investigaciones, al revelar que durante el trance hipnótico los sujetos recuerdan, es decir, recuperan información sobre cosas que no lograban ver o sentir de forma consciente. Si usted no consigue deletrear las palabras correctamente, el problema radica en el modo en que se representan las palabras a sí mismo. Por lo tanto, ¿cuál sería la mejor estrategia para deletrear bien? Por tanto, ¿cuál será? Ciertamente no es la kinestésica, ya que una palabra difícilmente puede tocarse, ni tampoco la auditiva, pues sabemos que la pronunciación de una palabra muchas veces no permite distinguir de cómo se escribe. Entonces, ¿qué se necesita para deletrear bien? La facultad de registrar caracteres visuales externos con arreglo a una sintaxis determinada. Para aprender a deletrear hay que formarse una imagen visual a la que pueda acceder con facilidad en todo momento. Por ejemplo, la palabra Albuquerque. La mejor manera de aprender a deletrearla no es la que consiste en repetirse una vez y otra vez las letras que lo forman, sino de grabarse como una imagen en la mente. En el próximo capítulo veremos cómo las diferentes personas acceden a diferentes partes de su cerebro. Bandler y Grinder, los fundadores de la programación neurolingüística, descubrieron, por ejemplo, que el lugar hacia donde nos movemos los ojos determina la parte de nuestro sistema nervioso a la que accedemos con más facilidad. En el capítulo siguiente estudiaremos más a detalle esas pistas de acceso. De momento, adelantaremos que muchas personas recuerdan mejor las imágenes visuales cuando desplazan la mirada hacia arriba y hacia la izquierda. En este caso, el mejor sistema para aprender a deletrear la palabra Albuquerque consistirá en situar la palabra arriba y izquierda de usted y formarse una imagen visual y clara de ella, llegándose hasta este punto en la necesidad de introducir un concepto nuevo, el de la partición. Por lo regular, las personas no pueden procesar consistentemente más de 5 a 9 partículas de información al mismo tiempo. Los que aprenden con mucha rapidez dominan los temas, por complejos que sean, mediante el proceso de dividir la información en partes pequeñas, que se juntan luego para reconstruir el todo originario. Por lo tanto, aprendemos a deletrear la palabra Albuquerque dividiéndola en 3 partes, que podrían ser las siguientes: albur, y luego quer, y luego qué.
Luego al lector que escriba esas tres partes en un papel, al cual situará luego en alto y a la izquierda de sus ojos. Luego contemplas Albur, cierre después los ojos y vea las letras en su mente. Abra los ojos, vea Albur, no pronuncie las letras, limítese solo a mirarlas, luego cierre los ojos y contémplelas mentalmente y siga haciendo esto 4 o 5 veces hasta que al cerrar los ojos consiga ver Albur con claridad. Tomemos luego la segunda parte, Ker. Repetiremos la misma operación anterior, haciendo destellar las letras con más rapidez, y luego abordaremos el fragmento final, que es que, hasta que la imagen completa de toda la palabra esté ahí almacenada en la mente. Si la imagen aparece con claridad, probablemente irá acompañada de la sensación kinestésica de que está bien escrita. Entonces verá usted la palabra tan claramente que podrá deletrearla, no solo en un estado normal, sino incluso hasta al revés. Haga la prueba ahora. Deletrea Albuquerque y luego de derecha a izquierda. Hecho esto, la ortografía de esa palabra le quedará grabada para siempre, se lo garantizo. Esto puede hacerlo usted con cualquier palabra y llegar a escribir con tal corrección, aunque en el pasado le resultara difícil como deletrear su propio nombre. Bueno, entonces hasta aquí le vamos a dejar. Dejamos de tarea como si fuera la escuelita lo de la palabra Albuquerque. Bueno, no, aquí lo importante es que Tony Robbins lo que está haciendo en el libro nos está dando formas que nosotros podemos utilizar para poder dominar nuestros sentidos y utilizarlos en otros casos que nos puedan ser más prácticos y útiles. Por ejemplo, ahorita que si queremos recordar algo, lo pongamos arriba y a la izquierda de nosotros y hagamos la imagen más clara, más vívida, más grande, para que de esta forma lo recordemos. Bueno, todos tengan un buen fin de semana y nos vemos en el siguiente club de lectura el martes a las 3:15 o en la repetición. Si encontraste algo interesante aquí, deja tu comentario y para leerlo y irlo comentando, o si quieren también que hagamos un ejercicio en vivo de las cosas que se comentan, ahí váyanlo poniendo en los comentarios. Gracias, hasta luego.